Dios te bendiga. Felicitaciones en este día sábado, 23 de noviembre. Donde quiera que te encuentres, que la paz de Dios sea contigo. Estamos disfrutando de este día séptimo, alabando a Dios. En un momento dejaremos el punto de grabación y nos iremos a glorificar a Dios. Donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, que la bendición del Todopoderoso sea contigo en este día sábado. Un saludo muy cordial para todas las iglesias que justamente hoy estarán alabando a Dios. Mi hermano que estás allí, Dios te bendiga, amigo. Bienvenido al año bíblico y que todos juntos disfrutemos de la presencia de Dios. Hoy iniciamos y tenemos el privilegio de iniciar el libro de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Es decir, el libro de los Gálatas es uno de los libros interesantes porque nos pondrán en el borde de todo el pensamiento que nosotros transcurrimos día tras día. Cómo nos comportamos, cómo son nuestras acciones, qué efecto tendrá nuestro comportamiento en el diario vivir. Bueno, esto y algo más en el estudio de este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de encontrarnos con tu presencia. Gracias porque la oración es el único medio para cada hijo tuyo. Mientras esperamos tu venida, la oración es el método que tenemos para llegar hasta el trono de tu gracia. Por favor, concédenos tu gracia y que el Espíritu Santo pueda acomodar cada una de nuestras peticiones en este día. ¿Habrá alguien que está pidiendo por su familia? ¿Habrá alguien que está pidiendo por su matrimonio? ¿Habrá alguien que está pidiendo por conocerte más de cerca a ti? Concédele por favor los deseos de su corazón y que nosotros podamos gloriarnos en tu palabra en este momento. Darnos tu consuelo y sobre todas las cosas, perdona nuestros pecados a nuestros amigos que están queriendo conocer de ti. Oh querido Padre, la bendición tuya es porque nos das el privilegio de iniciar el libro de los Gálatas. Gracias porque es un manjar espiritual que vamos a descubrir y disfrutar en este día. Sobre todas las cosas, bendice a cada amigo, a cada familia que está haciendo preparativos para hoy ir a la iglesia a adorar y a glorificar tu nombre. Permítenos que podamos ser una adoración de gratitud a ti porque tú has cuidado de nosotros los 6 días de trabajos laborales que hemos cruzado y estamos aquí en este día séptimo. Alabamos tu nombre. A cada hijo tuyo lo pongo en tus manos por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido al año bíblico. Si es por primera vez que el audio está llegando a tu dispositivo, dale gloria a Dios. Comparte el enlace de este día sábado. Es único, así es que yo espero de que lo puedas disfrutar allí. Hoy tenemos el privilegio de iniciar el libro de los Gálatas, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Así es que donde quiera que te encuentres, suscríbete al canal y de esta forma estarás ayudando para que la plataforma de YouTube pueda darle un realce más y pueda compartirlo en las páginas principales y que todos aquellos que están perseverando y quieren encontrarse con Dios, bueno, la palabra de Dios es el GPS para donde quiera que nosotros vayamos, podamos ir con la presencia de Dios en este día y toda la vida que Dios así nos va a permitir estar mientras tengamos aquí en este planeta Tierra. Así es que si estás siendo presentador de la palabra de Dios, estás queriendo conocer de Dios, este es el método más importante. No puedes perder este audio de este día. Compártelo con tus amigos y hazle sentir de que es necesario que pueda poner su oído a la palabra de Dios. Iniciamos con el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Recuerda que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia. Importante es esto, algunos detalles que se dan a conocer, porque cuando vamos estudiando la palabra de Dios, en veces no sabemos por qué. Bueno, recuerdas que Pablo escribió muchas cartas y las cartas que él escribió quedaron en el canon bíblico, quedaron escritas acá por 2 motivos importantes y razones importantes para nosotros. Una es porque es inspiración de Dios. Tanto lo fue en el tiempo del apóstol Pablo como lo es para nosotros ahora. Las mismas dificultades y los mismos detalles, problemas, alegrías, óyeme, que habían en el momento de Pablo, están surgiendo siempre hoy, desde que sale el sol
hasta que llega la noche en todo ser humano. Esto es interesante. Ahora, recuerda que hay un texto que lo vimos, que todo lo que fue escrito en el pasado para nuestra enseñanza y consuelo fue escrito para que por medio de la palabra de Dios, la Santa Biblia, nosotros tengamos esperanza y consuelo. Bueno, el libro de los Gálatas, a la verdad que es tan impactante, porque cuando estamos allí nos da la provisión de poder llegar hasta la presencia de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos es algo importante, porque cuando estamos allí, la bendición de Dios llega a nuestra vida. Dicho esto, el apóstol Pablo en el capítulo 1 inicia con algo, diría yo, exuberante. La única razón por la cual tú y yo estamos estudiando el año bíblico. El capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombre, sino por medio de Jesús y Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Interesante, la introducción del libro de los Gálatas, es decir, la carta a la iglesia de Galacia, da a conocer el sacrificio de Jesús y el llamado para el apóstol Pablo. Por eso es bien importante esta introducción, porque Pablo no habla de algo más, no, sino que presenta a mi Salvador Jesús, que resucitó de los muertos y el que se dio la vida por cada uno de nosotros. Mira, el texto sigue diciendo, el texto número 4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Introducción maravillosa que hace el apóstol Pablo en el capítulo 1. Versículo 6. Mira que la introducción que está haciendo. Me maravillo. En otras versiones dice, me sorprendo de que tan pronto abandonen ustedes al que os llamó por la gracia de Cristo. Os pasáis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos o a un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Y voy a comentar un poquito con respecto a esto, porque tú vas a leer el versículo 6 al versículo 10. El apóstol Pablo está con una gran certeza y seguridad. ¿Sabes qué? Yo sé que si estás allí y has seguido el año bíblico en cada momento, a diario, vas a saber lo siguiente. No estamos a las oscuras o no estamos con dudas de lo que la palabra de Dios presenta en la Santa Biblia con respecto a nosotros. Estamos conscientes. Y qué bonito es sentir la seguridad de parte de Dios. Es lo más dichoso que puede haber. Bueno, el apóstol Pablo compartía esto a la feligresía, a los miembros, a su iglesia, a sus amigos. De igual forma, te voy a decir algo, y esto yo me adhiero o me apego a lo que dice el apóstol Pablo. Tan seguro me siento de la palabra de Dios hasta el momento, y me siento dichoso por la misericordia de Dios conmigo, con mi persona, por haberme dado tanta luz. Soy inmerecedor de tan verdad que ha llegado a mi vida. Pero ¿sabes qué? La gracia de nuestro Salvador Jesús, la sangre de Él, nos ha limpiado de todo pecado. Y nos sentimos seguros que cuando tú ves o escuchas algo diferente que no está escrito en la palabra de Dios, nuestra reacción es la siguiente: no desviarnos del plan de salvación que está marcado para nosotros con un escrito está en la palabra de Dios. Voy a repetir esto nuevamente. Nuestra base debe estar fundamentada en Dios, en el sacrificio de mi Salvador Jesús, en rescate por mí, y por obediencia yo haré todo lo que mi Salvador Jesús diga. Y escudriñando su palabra, como está en San Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante. Pero el versículo siguiente al que te acabo de decir
Sigue diciendo, pero ustedes no quisieron estudiar, rechazaron el estudio de la palabra de Dios. Porque nosotros decimos siempre el texto de San Juan 5:39, pero el versículo 40 da una exhortación tan motivadora que muchos de hoy dicen, no, si en realidad es el testimonio de Jesús, yo con él no quiero saber nada. Y como no queremos saber nada, dejamos pasar el momento de estudiar la palabra de Dios. Y por dejar pasar ese momento tan oportuno que es para nosotros, óyeme, por eso es que tantas personas hoy son llevadas, como dice el apóstol Pablo, como las olas del mar. Son inestables. Están de aquí para allá, de allá para acá. Óyeme, y no solamente en las creencias de la palabra de Dios, sino también en el comportamiento. Porque te voy a decir, voy a abrir este paréntesis porque la introducción de este libro de Gálatas es bastante abarcante. Estaré hablando para alguien que a pesar de que sabe la verdad, Dios se le presentó con toda verdad, tal verdad que no merecemos nosotros. Y está consciente total de que la luz que ha llegado a su vida es la verdad y es lo que Dios espera de él como persona, como hijo de Dios, como creación de Dios. Pero no hace nada en gratitud, en respuesta a Dios por tanto amor. No hace nada. A pesar de que sabe que lo que sabe es verdadero, no lo lleva a la práctica, no lo pone en acción. Mira, yo me quedo sin palabras al respecto cuando estoy estudiando el libro de los Gálatas. Porque el apóstol dice, yo me sorprendo, me maravillo, dice el apóstol Pablo, que ustedes tan temprano, tan de repente, tan pronto hayan dejado y se hayan alejado del conocimiento que habían recibido. Óyeme, y dice el apóstol Pablo, va más allá, mira, con tanto poder guiado por el Espíritu Santo, dice él, aún dice él, si viene un ángel o otra persona con otro evangelio diferente, que sea condenado, dice el apóstol Pablo. Mira la seguridad que él da. Te voy a decir por qué tanta seguridad que el apóstol tiene. Porque mira, si bien recuerdas en el libro de Hechos estudiamos cómo Dios, cómo Jesús lo llamó. No fue un llamado así como el que estamos nosotros exhortándonos por las redes sociales o presencialmente en la iglesia adorando a Dios. No, fue un llamado que Dios le dijo, mira, te caes donde estás, hasta que topó al piso, tocó la tierra con su rostro. El apóstol Pablo, un hombre de ello ponderante, fuerte, perseguidor, lo dejó Dios sin ver. Interesante, pasó 3 días sin comer y sin tomar agua. Y cuando no veía, es cuando pudo ver la presencia de Dios. ¿Recuerdas que Ananías cuando fue y puso las manos sobre él, le cayeron de sus ojos como escamas? ¿Qué son escamas? Bueno, esto solamente se ve en los peces de escama. Le cayeron algunas cosas de sus ojos porque lo habían cubierto. Fue tanto el resplandor de la luz de la gloria de Dios que se le hizo una caparazón en los ojos, y cuando llegó el Espíritu Santo impuesto por las manos de este discípulo Ananías, bueno, se le cayó de sus ojos y pudo ver, y pudo comer, y pudo beber. Interesante es esto. Por eso que el apóstol Pablo, con tanta autoridad, yo me gozo en el Señor, porque las cosas que nosotros pasamos, si en algún momento tú has pasado una tribulación tan difícil, bueno, reacciona, que eso haya sostenido tu fe. Y si has cruzado del otro lado de este túnel, lo has cruzado para gloria de Dios. Hay un canto que suena por allí y es que las glorias que Dios te deja ver, Dios te ha dejado ver esa gloria después de una gran tribulación, después de un gran llanto, después de lágrimas. Interesante. Estaba conversando con un amigo en estos días, y ya lo he dicho sobre el canal en algún estudio que han pasado, y es que el reino de los cielos, mira, este es un incentivo grande que te doy, porque muchas personas, lo voy a decir con esto, con la dirección del Espíritu Santo para ti, porque muchas personas hoy están allí y se sienten que han ido tan lejos que se sienten indignos de poder volver a la presencia de Dios. Y te voy a decir lo siguiente, el salmista David dice que el justo
Y su hijo proverbista también dice que el justo cae 7 veces y se levanta. El reino de los cielos, óyeme bien, va a estar de personas llenas allá. Todos los que estemos allí, en algún momento de la vida caímos, posiblemente nos golpeamos. Si besamos la tierra, supimos qué sabor tiene la tierra, óyeme, pero te levantaste para gloria de Dios. De hombres que reconocieron que habían pecado ante la presencia de Dios y se levantaron para gloria de Dios. Óyeme, de estos estará lleno el cielo. De aquellas personas que el evangelio, la sangre de Jesús, de aquellas personas que permitieron lavarse con la sangre de Jesús. Y el versículo sigue diciendo del capítulo 1, es encantador, quisiera decir más al respecto, pero el versículo 14 dice, mira, y que el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y eran muchos más celosos que todos por las tradiciones de mi padre. Mira qué interesante, está conociendo el testimonio del apóstol Pablo cuando fue convertido. Él dice que en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas. Es decir, él aventajaba a muchas personas porque era ceñido a las leyes y tradiciones. El texto sigue diciendo y dice que a las tradiciones de mis padres, dice él. Mira qué interesante. Voy a tocar un punto al final de esto con respecto a las tradiciones y quédate allí. Versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara a los gentiles, no consulté a nadie. Mira qué interesante es esto. El apóstol está contando la conversión que él tuvo cuando Jesús lo llamó. Primeramente dice, yo tenía las tradiciones de mi padre. Era ceñido con los judíos. Pero cuando Dios me llamó, dice él, me reveló a su Hijo para que yo lo predicara a los gentiles. Es decir, que lo predicara a todas las personas. ¿Sabes qué? Por eso es bien importante que tú vayas a la iglesia hoy, este día. Y si no vas este día, bueno, prepárate para el próximo sábado. Ve a adorar a Dios. Porque el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente. Alguien decía, mira lo que voy a decir ahora, escucha bien lo que voy a decir. Alguien decía, no puedo cambiar de la creencia porque estas fueron las creencias de mis abuelos, de mis padres y las seguiré yo. Óyeme. Bueno, el apóstol Pablo dice, yo estaba ceñido a las costumbres y tradiciones de los judíos y de mi padre. Pero hubo un momento que el poder de Dios, la gloria de Dios le dijo, Pablo, las tradiciones forman parte de tu vida. No más. Aquí es mi presencia. Muy, diría yo, respetada puede ser una tradición, pero si está en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, o aún te está afectando para la presencia y la relación con Dios en tu vida espiritual, tiene que quedar a un lado, aun cuando hayan tradiciones que toda la familia lo ha llevado hasta el día de hoy. Bueno, el apóstol Pablo es uno de los ejemplos grandes. Y cuando fue convertido y Dios lo llamó, mira lo que pasó, porque en vez de nosotros pensamos lo siguiente, bueno, cuando Pablo es llamado, por eso yo quiero que tú tomes nota de lo que voy a decir porque está escrito en el versículo 16 y versículo 17. Cuando Pablo es llamado, él no se va. Recuerdas que en ese momento estaban los apóstoles todavía. O sea, cuando Jesús lo llama y yendo para Damasco, Pablo tuvo las opciones de ir a los apóstoles y decirle, hermanos, estoy con ustedes. Jesús me llamó y estoy aquí para predicar juntamente con ustedes. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Esto me da una connotación y diría yo una vislumbre que pasó antes del inicio de su ministerio, igual que Jesús.
pasó momentos allá. Jesús, antes de iniciar el ministerio, pasó en el desierto. ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo, antes de comenzar su ministerio, se fue. Y no se fue cuando los apóstoles, donde Pedro, donde Santiago, y que estaban allí a Bernabé. No se fue donde ellos. Oye, esto es encantador. Bueno, quiero estudiarlo contigo, que algunas personas todavía no saben de esto. Pensamos que él se presentó rápido a la predicación del evangelio en las iglesias con los apóstoles, con Pedro y todos los apóstoles. Y no, mira lo que refleja el versículo 17. Y él dice, versículo 16, a nadie consulté, con nadie. Es decir, él refleja, dice, cuando Jesús me llamó, yo no consulté a nadie, me quedé allí. Versículo 17, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Aquí está lo que estaba diciendo yo. Mira, él no fue a Jerusalén donde estaban todos los apóstoles que habían sido llamados antes de él. No fue para allá. Y entonces la pregunta surge, bueno, ¿y por qué no los buscó? Bueno, aquí hay mucho que decir, pero te voy a dejar una enseñanza grande. Y él dice, si no fui a Arabia, mira para dónde se fue, para Arabia. ¿Qué iba a hacer allá? Y el texto no relata que fue a hacer una campaña evangelística, a formar iglesias. No, él fue a estar un momento. Mira, voy a decirlo en el pensamiento, nosotros así, de centroamericanos. Se fue allá. Estaba tan, diría yo, sorprendido por el llamado de Dios. Y no podía creerlo tanto. Solamente estoy echando la imaginación a andar. Porque el texto dice, cuando fui convertido, dice él lo está reflejando. Yo no fui para Jerusalén, donde estaban todos los apóstoles. No, a nadie consulté. Tuvo la oportunidad, podía encontrarlo, sí lo podía encontrar. Si él, después de que Ananías había orado por él bien pudo ir a Jerusalén, encontrarse con el apóstol Pedro, con los otros apóstoles que estaban allí. Pero él no fue a Jerusalén. Él se fue para una región bien apartada allá. Y él solamente relata y dice, yo no fui ni consulté con nadie. Me fui para Arabia. Ahora, ¿qué estuvo haciendo allá? Bueno, no hay un escrito que él comente qué estuvo haciendo allá. Ahora, te voy a decir algo importante que solamente es parte de lo que revela él que fue allá. ¿Por qué voy a decir lo que voy a decir? Lo dejo saber porque cuando viene, él viene con un poder y con una humildad, con una sumisión tan extraordinariamente grande que todo ministro debiera de tener hoy en día en este año 2024. Es decir, el tiempo que se fue allá fue un tiempo de preparación, de poder de oración allá, donde nadie sabía de él. Vuelvo y repito, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en base al capítulo 1. No está escrito lo que estoy diciendo en este momento de que, porque el texto solamente dice él. Mira lo que dice él, voy a estudiarlo. Dice, no consulté a nadie, versículo 17, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días y ningún otro de los apóstoles vi sino a Santiago, el hermano del Señor. Y esto que os escribo, os aseguro ante Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Yo era desconocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solo oía decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios por causa de mí. Óyeme, este comentario este relato bíblico es un tema grande para estudiarlo toda una semana. Pero quiero decirte lo siguiente. El texto está diciendo, y él dice, a nadie fui. Y mira, estuvo 3 años
óyeme, allá. Es decir, en ese momento de oración y estudio, en conexión con Dios. Y cuando viene, Él no va. Por eso yo digo que te voy a decir lo siguiente antes de decirte lo que dice el texto. Cuando tú y yo estamos conectados con Dios, la humildad es uno de los principios más grandes. ¿Y qué es humildad? Humildad no es que tú andes sin hablar, serio, con el rostro hacia el piso. No. Humildad es que tú tienes que ser flexible. Tienes que dar la oportunidad de escuchar. Ahora, esto no simboliza o no da las credenciales para que tú hagas cualquier cosa. No. Pero tienes que, si es correcto, bueno, tienes que aprender. Yo tengo que aprender a callar. Si algo es correcto y basado en la palabra de Dios, tengo que asimilarlo. Y una identificación grande. Y Él sabe cuando viene de allá, de estar a solas en el tiempo allá en Arabia, Él no busca a cualquier persona. No, Él viene y dice, y me encontré ¿con quién? Con Santiago, hermano del Señor. Ahora, el texto, vuelvo y repito porque lo quiero compartir contigo. El texto no dice qué fue las conversaciones que tuvieron el apóstol Pablo con Santiago. Pero tú sabes que Santiago, el texto dice hermano del Señor. Ahora, ¿te imaginas con tanto suceso que había pasado en la vida del apóstol Pablo? ¿Te imaginas qué fueron las preguntas? Óyeme, un hombre como una esponja absorbiendo todo, diría yo, las recopilaciones, no por testigos de oídos, así de que decían por allí, no, con testigos oculares que habían estado en los hechos con Jesús. Me imagino que Pablo le decía a Santiago, óyeme, cuéntame de Jesús, cuéntame qué hizo Él, óyeme, cuéntame de esto. Y cada frase que él escuchaba decía, oh Señor Jesús, con razón me llamaste. Yo estaba en dirección equivocada, pero ahora yo quiero servirte. Y fue a Pedro. Y mientras él andaba como vamos a decir algo importante. Él andaba como, mira la frase que voy a utilizar y no lo hago con falta de respeto, pero lo hago acá y lo digo de esta forma para que sea entendible. Él andaba como un maletero o uno que andaba llevando las bolsas del equipamiento de Pedro y de Santiago. Óyeme, ¿quién? El apóstol Pablo, iniciando su ministerio. Y entre lo que él andaba allí, esto lo refleja en el versículo 17 hasta el versículo 24, mientras él andaba por las iglesias donde estaban estos ministros, estos apóstoles predicando, él escuchaba que decían las personas, óyeme, de aquel perseguidor que era tan temible por todas las ciudades y aldeas, dicen que está predicando a Jesús. Él perseguía a estas personas que hablaban de Jesús y ahora él está predicando a Jesús. Ahora decía la gente, la comunidad, decía, ahora creemos que Dios está consolando a sus hijos y está dándonos una perspectiva más alta del conocimiento, porque Dios puede transformar a las personas tan duras que se ven y tan posiblemente imposible para que haya un cambio en el ser humano, pero Dios lo puede hacer. Y dice que él miraba que estas personas glorificaban a Dios en el versículo 24 y glorificaban a Dios por causa mía. Óyeme, es decir, el testimonio de las personas que se comentaban allí decían, no hemos visto una conversión tal como la de este hombre. Y no lo conocían. No lo conocían. ¿No te ha acontecido a ti que en veces tú dices, bueno, ¿de quién se habla tanto? Y posiblemente tú estás conversando con tal persona y dices, y hasta después tú dices, no, él es. Y dice uno, ¿en serio? ¿Yo no lo sabía? Bueno, así sucedió con el apóstol Pablo. Muchas personas no lo conocían y cuando lo vieron y lo conocieron después, óyeme, capítulo 2, reconocen a Pablo. Aquí está, versículo 1.
Después, pasado 14 años, fui otra vez a Jerusalén. Y ahora sí ya fue con Bernabé y llevé también conmigo a Tito. Fui movido por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado entre los que parecían ser dirigentes. Para asegurarme de que no corro ni había corrido en vano. Mira, diré yo, el conocimiento que Dios le da al apóstol Pablo. Las predicaciones, cuando fue a Jerusalén, él dice, yo expuse el evangelio que predico entre los gentiles, pero él lo hizo en privado con los que parecían ser dirigentes. Es decir, él se puso a la disposición de los apóstoles, de los dirigentes, para que vieran lo que él estaba predicando. Porque él no quería poner controversia de que decir, lo que él anda diciendo, las predicaciones de él no están de acuerdo a la voluntad de Dios, o no está de acuerdo a lo que los apóstoles estaban siguiendo. No, él se puso a la misma línea, al mismo conocimiento de los apóstoles, porque el mismo que había llamado a los apóstoles, lo había llamado a él. Y se dio a conocer. Y cuando los dirigentes vieron que en realidad estaban en el mismo canal, le abrieron las puertas. Y glorifico el nombre de Dios. En el capítulo 2, versículo 7 dice: al contrario, vieron que me había sido confiada la predicación del evangelio a los gentiles, como a Pedro a la predicación a los judíos. Mira qué interesante. ¿Recuerdas que el apóstol Pedro se caracteriza porque él es llamado para predicar el evangelio a los judíos? El apóstol Pedro, bueno, siendo un judío. ¿Recuerdas que era Galileo? Bueno, el apóstol Pablo, con 2 nacionalidades, sí, y pasado a todos, a Roma, al pueblo judío, a los griegos y a toda raza. Bueno, él se simboliza con pasar el evangelio a los que no tenían conocimiento nada de la palabra de Dios, es decir, a los gentiles. Versículo 8. Porque el que obró por Pedro para el apostolado a los judíos, obró también por mí en favor de los gentiles. Mira qué bonito. Esta respuesta la hemos comentado ya en segundos y aquí está la respuesta, con un escrito está. Versículo 11. Pablo reprende a Pedro. Óyeme, esto es bastante grande. Aquí pudiéramos, en el versículo 11 al capítulo 14, pudiéramos decir bastante, pero te voy a decir 2 puntos importantes. Pablo reprende a Pedro. Ahora, ¿cuál es la reprensión que se da? Bueno, vamos a estudiarlo para después comentar un poquitito, porque es muy apetitivo para dar mucho de este texto. Y cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él estaba equivocado. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de la simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Voy a decir algo con respecto a esto. Él lo dijo con personas que eran maduras, ya eran fuertes en la palabra de Dios. Pero parece ser que en este momento el apóstol Pedro, ahora no podemos ir más allá de lo que está escrito. No sabemos exactamente, el corazón no fue que se apartó de la verdad, sino que él sintió un poquito temor. El texto lo está diciendo, que antes él estaba allá, ¿sí? Él estaba allá con los gentiles, estaba en convivencia con ellos, pero cuando vinieron ciertos hermanos un poquito más conservadores de la circuncisión, te voy a decir algo un poco acá con respecto a esto. ¿Sabes que los judíos habían puesto un orden
en el tiempo que estaba ingresando el apóstol Pablo al ministerio. Y es que los judíos decían, no, todos tienen que ser circuncidados si queremos alcanzar la salvación. Claro, el apóstol Pedro no miraba que eso era un problema, y cuando viene Pablo lo rectifica, que eso no era un problema porque las obras de la ley esas obras habían alcanzado los ceremoniales, toda la obra ceremonial hasta la crucifixión de Jesús. Ahora, el versículo 15 da a conocer algo importante. El verdadero evangelio. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Es decir, cuando Pablo lo amonesta, el apóstol Pablo le hace saber y le dice él, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Es decir, paren de decir o imponer la circuncisión, porque nosotros no somos justificados por la circuncisión, dice el apóstol Pablo. La ley ceremonial había llegado hasta Jesús, hasta la muerte en la cruz. Interesante. Ahora, dice él en el versículo, así nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Interesante, y esto es correcto, lo hemos visto desde el libro de Génesis y lo vamos a ver hasta la venida de mi Salvador Jesús, hasta el libro de Apocalipsis. Nadie se salva por las obras de la ley. Interesante. Ahora, desde Adán hasta el último hombre que había ese día viernes a las 3 de la tarde cuando Jesús estaba muriendo en el monte del Calvario a las afueras de Jerusalén, nadie podía obtener el perdón por las obras. Voy a repetir esto porque en veces nosotros pensamos que todo el Antiguo Testamento alcanzaron el perdón de Dios por las obras de las ceremonias que hacían, de los rituales. No. Todo fue por fe, viendo al futuro, viendo en el futuro al verdadero Cordero que iba a derramar la sangre en la cruz para limpiar sus pecados. Todo el ceremonial simbolizaba a Jesús. Bueno, para darte una conmoción más clara, el padre Abraham lo da a conocer en el versículo 17. Mira, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera, porque si reedificó lo que derribe de nuestro, que yo soy transgresor. Versículo 19, porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Cristo o para Dios. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque la justificación se obtuviera por la ley, entonces podemos o por demás murió Cristo. Mira qué interesante el texto, tan claro. Si nosotros pudiéramos, obtener la justificación por la ley, entonces el sacrificio de Jesús fue en vano. Sí, porque todo lo que nosotros necesitamos es por las obras. Entonces, ¿cuál fue el sacrificio de Jesús por nosotros? Ahí te voy a decir un punto de vista bien claro. Las obras de nosotros no nos dan el perdón. Interesante. O sea, quien da el perdón es mi Salvador Jesús. Por las obras de la ley nadie se puede salvar. Ahora, esto era en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿recuerdas que desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis hay dos leyes? La ley ceremonial, la ley del ritual, ¿sí?, de todo el simbolismo que simbolizaba Jesús, vienen. También está que vienen allí esas dos leyes, la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. Sí, esa pasó antes en el Antiguo Testamento y pasó toda la crucifixión de Jesús hasta el momento y pasará hasta el día que Jesús venga. Es decir,
Es el fundamento de Dios, el carácter de Dios, la protección de cada uno de nosotros, la ley de los 10 mandamientos. Porque por la ley de los 10 mandamientos, el capítulo 3 dice cómo es ser justificado el pecador. Bueno, voy a estudiar esto un poquito contigo. Versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Las Escrituras, previendo que por la fe Dios justificará a los gentiles, de antemano anunció el evangelio de Abraham al decir: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así, los que viven por la fe son benditos en el creyente Padre Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Versículo 11, es claro que por la ley nadie se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, pues nos dice: el que hace esas cosas vive por ellas. Cristo nos redimió del mal o de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos las promesas del Espíritu. Esta exhortación del apóstol Pablo, bastante, diría yo, hermosa y al mismo tiempo clara y un poquito dura. Voy a decir lo siguiente. El apóstol Pablo le está diciendo en ese momento: ya la circuncisión no la podemos imponer. Y tú puedes investigar la circuncisión, que viene de la frase circuncidar en círculo, cortar parte del prepucio del hombre. Eso era circuncidar. Este era un pacto que Dios hizo con Abraham, y lo hizo, y también Jesús se sometió a todos los pactos que habían antes en los rituales y ceremoniales. Interesante es esto. Ahora, la ley de las ceremonias llegaron hasta allí, y Pablo es claro, porque los hermanos decían: no, tienen que ser circuncidados si quieren entrar a la iglesia, tienen que circuncidarse. Bueno, el apóstol Pablo dice: no, ya Dios abrió el camino, y ese ritual llegó hasta el momento de la muerte de Jesús. Ahora, la ley moral de los 10 mandamientos viene, y esto los guardaron todos los hombres por fe del Antiguo Testamento. Cada vez que llevaban el ritual de la ley ceremonial, también llevaban en práctica la ley moral de los 10 mandamientos. Te voy a decir una de las razones tan veríficas que es: todo aquel que creía de que el ceremonial era el simbolismo de algo verdadero que estaba por venir en el futuro, amaba la venida de mi Salvador Jesús a morir en la cruz por él. Y cada vez que lo amaba, podía comportarse y obedecer, y esto lo llevaba a la ley moral de los 10 mandamientos. ¿Qué hacía él? Bueno, honraba a su esposa, a su familia, a su prójimo, no robaba, no mataba, adoraba a Dios en los puntos y parámetros indicados en la palabra de Dios, respetaba al prójimo, respetaba a Dios. Y esto es la ley moral, la ley que tú y yo estamos viviendo ahora. La ley de los 10 mandamientos. Ahora, el texto es claro y dice lo siguiente: maldito, dice el apóstol Pablo, aquel que se queda con las obras de la ley. Mira, yo pudiera explicar un poquito más esto, más claro, pero te voy a decir lo siguiente. Vamos a decir que, a la verdad que me duele bastante en el corazón, pero lo tengo que decir. Me he encontrado al tiempo, a las alturas, en todos los lugares con ciertas personas, y lo hago con tanto respeto, pero oro por ellas para que sean llevados por el Espíritu Santo, aun si todavía le dan el tiempo y el permiso al Espíritu Santo en sus corazones. Mira, las personas dicen hoy en día: yo no mato, no robo, sí, no levanto falso testimonio, me llevo bien con la sociedad, en la comunidad. Es decir, están poniendo las obras de la ley
Porque la ley de los mandamientos, la ley que te protege a ti, y aunque tú estés en contra de la ley de los 10 mandamientos, parte de ella la cumples o parte de ella las observas, pero solamente de labios. Solamente se dice, pero no se practica. ¿Por qué? Porque tú aborreces la ley de los 10 mandamientos. Y si supieras tú que por la ley de los 10 mandamientos, la ley moral es que tú tienes vida. Si tú supieras, ¿por qué? Voy a decir esto, el apóstol Pablo es claro y dice que la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, no te da la salvación, sino que es el tutor. El apóstol Pablo dice, Él fue mi ayo para conducirme a quien da la salvación, que es Jesús. La ley de los 10 mandamientos solamente te señala y te protege a que no seas víctima y caer bajo la ley o bajo maldición. Ahora, vuelvo y repito lo siguiente. Cuando tú dices, yo no hago esto, no robo, no mato, no cometo adulterio, no robo, no levanto falso testimonio, no codicio. Y tú dices, con solo eso es suficiente y yo estoy bien. Bueno, te voy a decir la noticia más grande que puedes escuchar. Sí, y es que tú estás en este punto tan peligroso que dice la palabra de Dios, maldito aquel que está bajo las obras de la ley. Y tú dices, yo soy consciente de esto, no lo hago, y con eso basta. ¿Tú sabes que la ley no te da salvación? El texto es claro y dice, cuando vino, mira, si Jesús no viene a dar la vida por nosotros en la cruz, nosotros estuviéramos hundidos, esclavizados. Solamente la ley te dijera, has adulterado, has robado, has codiciado, has fornicado, has levantado falso testimonio. Pero la ley solamente sirve ¿para qué? Para señalar y no te da la salvación. Pero cuando Jesús viene, entonces tú ves la salvación y la protección de la ley te lleva a la salvación. La ley de los 10 mandamientos no te da nada de salvación, solamente te protege y te señala. Pero te es el guía para llevarte a Jesús que da la salvación. Voy a decir lo siguiente con respecto al capítulo 13, bien amplio en explicación, pero te voy a decir lo siguiente. Tú que me estás escuchando, tú dices, yo llevo la vida social buena, ¿sí? Y piensas que con eso vas a obtener la salvación. Yo te quiero decir una triste noticia, no. El texto es claro y dice que si tú observas la ley por las obras y te quedas allí, no vas a obtener la salvación. Ahora, si tú observas y te dejas llevar por la protección de los 10 mandamientos, la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, te va a conducir a Jesús. Y entonces vas a sentir el favor y la gratitud de darle gracias a Dios porque existe la ley de los 10 mandamientos. Te voy a decir mi persona. Si no existiera la ley de los 10 mandamientos, mira, pudiera haber tercera persona en el matrimonio. Pudieras matar, pudieras robar, levantar falso testimonio, codiciar. Ahora, todo aquel que no observa, ni que cree y no cree que hay la ley moral, todo esto sucede. Y aunque tú quieras ocultarlo, se deja ver. Primeramente, tú te alabas y dices, no, yo soy bueno. Allí está el primer pecado. Yo soy bueno, allí está el primer pecado. Segundamente, cuando tu esposa no te ve, tus ojos se van, donde no se deben irse, otro pecado. Luego comienzas a codiciar, otro pecado. Óyeme, de un pecado a otro. Y parece ser que en la sociedad eres una persona bien fiable, confiable, pero eres un malo. Porque cuando tú y yo estamos separados de la presencia de Dios, solamente se deja ver la maldad en nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Bueno, solamente mi Salvador Jesús.
Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Quédate con nosotros y que en este día podamos adorar tu nombre con tanta gratitud. Queremos agradecerte en este día sábado por la ley moral, por la ley de los 10 mandamientos. Estamos conscientes que está vigente y cada uno de nosotros la experimentamos a diario. Tenemos que respetarte a ti primeramente, que son los primeros 4 mandamientos que van concernientes solamente a tu adoración. Ayúdanos para poder obedecerte y ser agradecidos contigo. Y cuando estemos contigo, vamos a respetar a todos nuestros seres queridos, a nuestro prójimo, a nuestro compañero. Lo vamos a respetar porque te amamos y respetamos tu nombre. También vamos a apartarnos de las cosas que se nos hacen difícil, sí, de aceptar, pero la raíz de nosotros está allá adentro cuando no estamos con tu presencia, y es por eso que hoy invitamos para que el Espíritu Santo pueda hacer una limpieza total en nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque si no fuera por la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, nosotros no conociéramos y no tuviéramos reverencia a tu nombre. Pido para que cada hijo tuyo pueda reconocer de que por la ley de los 10 mandamientos nosotros podemos vivir felices con nuestro cónyuge, con nuestras familias, con nuestros compañeros. Gracias porque ella nos señala todo el pecado y nos conduce hacia ti, que nos da la vida eterna, nos perdona nuestros pecados. Así es que acompáñanos y que hasta la venida tuya, querido Jesús, podamos ser conducidos, llevados a ti por medio de la ley moral que son los 10 mandamientos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día sábado y que puedas disfrutar de las bendiciones de Dios en este día. Bendiciones.